Mi mamá pensaba que yo estaba loca por los chicos, así que me mandó a una especie de campo de reeducación. Allí me quebraron. Aprendí lo que ellos querían que yo aprendiera, a tenerle miedo a los hombres. Mamá estaba encantada. Debí haberlo hecho antes, dijo, sonriendo de oreja a oreja. Pero entonces vio las cicatrices. Se dio cuenta de que la había cagado feo. Me pidió perdón, de rodillas en el suelo. Hoy era el día de mi fuga del infierno. Era feriado por el día del trabajo y mi mamá iba a recogerme. Todo esto porque andabas encaprichada con chicos. Sabes que es por tu bien. Mamá no dejaba de hablar. En el camino de regreso, fui calladita, con la cabeza baja, sin valor para discutir. Una palabra fuera de lugar y volví a ese sitio. Solo de pensarlo, el cuerpo me temblaba. Llegamos a casa. Papá ya estaba en la mesa, todo sonriente. Abrió los brazos para abrazarme, pero con solo verlo, el aire se me fue de los pulmones. Todo el cuerpo me dolía, me sentía ahogándome. Allá en el campo, ni siquiera podíamos mirar a un hombre, ni de verdad, ni en fotos. ¿Rompías las reglas? Lo pagabas caro, gritos, latigazos, choques, aislamiento. Una vez encontraron una revista con un modelo masculino entre mis cosas. Me colgaron cabeza abajo sobre una piscina. Me metieron una toalla en la boca. Me lanzaban al agua. Cuando ya casi perdía el sentido, me sacaban. Una y otra vez. Pensé que iba a morir. Desde entonces, tengo pánico a los hombres. Incluso a mi propio padre. Mamá me dio un codazo. Vamos, saluda a tu papá. Eras tan sociable y ahora estás así. Toda flojita. Su voz rebosaba decepción. Me quedé paralizada. Luego me arrastré, forcé una sonrisa y me senté. Empecé a comer como loca. Quería mostrar que me gustaba su comida, pero se me olvidó mi estómago. En el campo llenaron mi cuerpo de agua sucia. Ahora tengo úlceras por todas partes. Para que mis padres no se enteraran. Me llevaron en secreto al hospital y me sacaron la mitad del estómago. Apenas tragué unos bocados y el dolor vino, pero seguí. No quería poner triste a mi mamá, pero no pude. Me alejé de la mesa, corrí al basurero y empecé a vomitar. Mamá explotó. Preparé un banquete entero y tú actúas como si fuera veneno. Te voy a mandar de vuelta para unos ajustes. Entré en pánico. Ni me limpié la boca, ya estaba de rodillas. Mamá, perdóname, haré lo que quieras. Solo no me mandes de vuelta. Me aferré a su jeans, suplicando. Mamá me miró, sin reacción. Frunció el ceño, en silencio. Entonces papá dijo, querida, tal vez solo tenga un virus. Llama al campo. A ver si hubo algún brote. Mamá asintió y agarró el celular. Le tomé la mano negando con la cabeza. No, por favor, estaba bien allá. No llames. No llames. Volver allá me rompería de nuevo. Me mataría. Mamá apartó la mano, agarró el celular y se fue. Me derrumbé en el suelo repitiendo una y otra vez, no llames. Papá trató de ayudarme a levantar. Su toque era como un calambre eléctrico. Grité, aléjate. Su mano quedó en el aire. Intentó parecer tranquilo. No tengas miedo. Tu madre y yo te amamos. Solo te mandamos allá para encaminarte. Cuéntame qué pasó. Yo puedo arreglarlo. Luché contra el miedo. Lo miré. Parecía tan serio, tan seguro de lo que decía. Me sentí sacudida. Abrí la boca. Estaba a punto de hablar. Entonces la puerta se abrió de golpe. Toda la sangre se me fue del rostro. Ella me agarró del cabello y me levantó del suelo. Me dio una bofetada fuerte. Papá se puso en medio. Todavía es solo una niña. No hagas eso. Yo estaba aturdida. Después de todo lo que viví en ese campo, una bofetada de mi madre no era nada. «Te crees muy lista», gritó. «Dijeron que no estabas comiendo, que andabas escondiendo porquerías. Y dijeron que tienes novio». ¿Novio? Empecé a temblar. Entonces mamá soltó las palabras que me hicieron hundirme. «Si no terminas con él, te mando de vuelta». Papá puso cara de decepción. «Hija, ¿cómo pudiste?» Me volví hacia él. Sentí el ahogo crecer en el pecho, extendiéndose por todo el cuerpo. Casi había confiado en él. Mis labios temblaban. Intenté explicarme, pero no salían las palabras. «Mamá, por favor, no está pasando nada. Haré todo lo que me digas. Solo no me mandes de vuelta».
Me arrodillé, mirándola con lágrimas corriéndome por la cara. Ella me miró confundida. Es la segunda vez que te arrodillas así. Antes no eras así. ¿Dónde está tu fuerza? Bajé la cabeza y sonreí. Una sonrisa amarga. ¿Qué valor tiene el orgullo frente a la supervivencia? Yo era tan alegre, llena de vida. Jugaba, hacía amigos con todos. Pero almorcé con un chico y, de repente, era loca por los hombres. Mamá me mandó al campo diciendo que era por mi bien. No tenía idea de lo que me hicieron allá. Al principio intenté contarle, pero no me creyó. Repetía todo lo que decía al personal del campo. Un día me dejaron desnuda y me quemaron con una plancha caliente. Solo se detuvieron cuando supliqué, prometiendo no contarle nada a mamá ni a papá. Nada que ellos no quisieran que dijera. Llegó el fin de semana del día del trabajo. Mamá por fin fue a buscarme. Yo prefería morir antes que volver. Así que intenté ser la hija perfecta. ¿Pero por qué seguía en riesgo de regresar? ¿Acaso no estaba siendo lo suficientemente obediente? Ya no aguantaba más. Nunca más miraría a otro hombre. ¿Mamá no debería estar feliz por eso? ¿Por qué odiaba tanto que me hubiera vuelto una cobarde? Me quedé ahí, quieta, dejando que sus palabras cayeran sobre mí como granizo. Te voy a dar otra oportunidad, unos días para demostrar que lo mereces. Si te portas bien, puedes volver a la escuela. Mamá terminó así. La miré, con un hilo de esperanza en el pecho. ¿De verdad podía escapar de ese infierno? Prometí. Te juro que no me voy a acercar a ningún chico. Y esta vez era verdad. Con solo ver a uno me daban náuseas. El corazón se me aceleraba, el aire desaparecía. Empezaba a temblar. Mamá pareció un poco aliviada. Asintió con la cabeza. Estudia bien estos días. Todo depende de ti. Incluso comentó que había reprobado 5 materias. Me encerré en el cuarto, pegada al escritorio, estudiando. Ni hablé con mis amigos. Mamá me vigilaba por las cámaras de seguridad. Sonrió, finalmente satisfecha. Me dio una palmadita en el hombro. Parece que ese lugar funcionó. Si hubiera sabido que era tan eficaz, te habría mandado antes. No dije nada. Solo le devolví la sonrisa, tratando de agradarle. Al día siguiente, me llevó a inscribirme de nuevo en la escuela. El primer día de regreso, me detuve en la entrada, con la mochila colgando del hombro. Mis pies parecían pegados al suelo. Había demasiados hombres ahí. Me mareé, me faltaba el aire. ¿Qué esperas?, chasqueó mamá. ¿Quieres volver al campo? Oír eso me hizo retroceder. Hasta olvidé dónde estaba. ¡No!, grité. Todos se voltearon a mirar. Mamá se alejó, frunciendo el ceño. Basta, si no quieres volver, entra ya al aula. Yo solo pensaba en una cosa, no volver jamás a ese infierno. Ignorando las miradas, corrí hacia adentro de la escuela. Encontré mi salón, mi pupitre. Mi compañero de asiento era un chico. Me alejé lo más que pude. Pasé todo el día con la cabeza baja, leyendo. No miré a ningún chico, no hablé con nadie. Al final del día, el chico del pupitre se volvió hacia mí. ¿Tienes algo contra mí? Su voz era suave, pero igual me hizo entrar en pánico. Negué con la cabeza, pasé de largo y corrí. Ni escuché que me llamaba. Fui a casa con la cabeza baja también. Había demasiados hombres en la calle. Sabía que no era normal, pero no lo podía evitar. Estaba pasando por un tramo de monte aislado cuando alguien me agarró. Me volteé asustada. Era un grupo de chicas, con el pelo teñido, fumando cigarrillos. Así que tú eres la rara que se sienta al lado de mi novio en clase. ¿Y encima tuviste la audacia de rechazarlo? Negué enseguida. No, yo no. Se rieron y me empujaron dentro del monte. Me rodearon. Vinieron los insultos, las patadas, los golpes. Si le cuentas a tus papás, te matamos. Rieron y se fueron. Cuando se fueron, me levanté. ¿Qué importaban unos moretones? Ya nada me afectaba. Llegué a casa, tomé la llave. Esa pequeña llave pesaba toneladas, como si quemara en mi mano. Abrí la puerta. Mamá sonrió. ¿Cómo fue la escuela? Me miró de arriba abajo, desconfiada. ¿Por qué estás tan sucia? Forcé una sonrisa. Me tropecé en el camino. Puso cara de que no se lo tragó, pero no insistió. Solo me dijo que me cambiara. Solté un suspiro de alivio. En la cena, junté valor. Mamá,
Quiero cambiarme de pupitre. Estoy sentada al lado de un chico. Mamá se iluminó. Eso es. Tienes que enfocarte en los estudios, no en chicos. Mañana hablo con tu profesor. Alcancé a decir, gracias. Una semana. Solo eso quiero. Mamá suspiró. Desde que volviste, ya no eres la misma con nosotros. No respondí. Comí despacio, tratando de actuar normal. Estaba tan cansada. Tal vez el problema era yo. ¿Por qué nunca lograba agradar a mis padres? Me acosté en la cama. Ya era tarde. Las luces de la calle se iban apagando una por una, pero mi mente estaba a 1000. No quería dormir. Cada vez que cerraba los ojos, volvía al campo, siempre de la misma manera. Así que me quedé mirando el techo hasta el amanecer. Después de cambiar de pupitre, fui a la escuela todos los días. Aún había muchos chicos cerca y yo seguía tensa. No hablaba con nadie. Los otros alumnos me trataban como una rara, evitaban cruzarse conmigo. Y estaba bien. Era mejor que el campo. Un día, saliendo de la escuela, caminaba rápido cuando alguien me tocó el hombro. Me volteé. Era el chico con quien almorcé una vez. Parecía feliz. ¿Cuánto tiempo? Escuché que estabas enferma. ¿Ya estás mejor? Me quedé mirándolo, con miedo en los ojos, dando pasos atrás. Él se preocupó y me sujetó del brazo. ¿Estás bien? Justo en ese momento, mi madre pasó con las compras. Lo vio tocándome. ¿Qué crees que estás haciendo?, gritó. Corrió hacia nosotros y nos separó. Me lanzó las compras encima. Los huevos se rompieron, chorreando por mi ropa. Me quedé paralizada. Se formó una multitud. Intentaban calmar a mamá. Aunque haya pasado algo, váyanse a casa a hablarlo. No avergüences así a tu hija. Mamá se enfureció aún más. Es una cualquiera, sin una gota de vergüenza. Sus gritos no eran nada comparado con los castigos del campo. Pensé que no me iban a afectar, pero escuchar eso salir de su boca me hizo temblar entera. Un dolor agudo me atravesó el pecho. Forcé las palabras. Mamá, no hay nada entre nosotros. No me mientas. Se rió. Me agarró y giró mi rostro hacia la gente. Miren bien esto. Esto es lo que obtengo por ser madre. No eres más que un problema. Me llamo Clara. Vivo en Valencia. O al menos, eso es lo que pone en mi DNI. Pero siento que la persona que aparece en esa foto ya no existe. La que quedó después del Centro de Reeducación Integral Santa Purificación es otra. Una que sonríe sin mostrar los dientes, que camina sin hacer ruido y que nunca, nunca mira a los ojos de un hombre. Después de lo que pasó en la calle con mi madre gritándome delante de todos, quedé completamente expuesta. Era como si cada célula de mi cuerpo se sintiera observada. Me duché 3 veces seguidas esa noche. La sangre en las encías por apretar tanto la mandíbula era lo único que me hacía sentir viva. Dormí con la luz encendida. No por miedo a la oscuridad, sino por miedo a cerrar los ojos y volver allí, al campo. Al día siguiente, algo cambió. Me desperté temprano, sin despertador. Tenía los músculos tensos como si hubiese corrido kilómetros en sueños. Fui directa a la estantería, moví los libros de biología y ahí estaba. Mi cuaderno negro, mi diario, era lo único mío de verdad. Ahí, cada página era un grito mudo. Escribí. No voy a olvidarlo, no voy a callarlo, pero tampoco voy a ser su víctima para siempre. Ese día en el instituto, evité a todos. A mí no me siento como siempre. Pero cuando me cruzaba con algún chico en los pasillos, algo en mí ya no se quebraba de la misma forma. El miedo seguía ahí, pero también algo más, algo nuevo, furia. Cuando llegué a casa, mamá ya me esperaba en la cocina, revisando la comida como si estuviera preparando una ofrenda para un dios cruel. ¿Qué tal hoy?, preguntó sin mirarme. Bien. ¿Le dijiste al profesor que querías cambiar de asiento? Sí. Mentí. No lo hice. Quería ver hasta dónde podía aguantar. Muy bien. Vas mejorando, dijo, mientras me servía lentejas como si fuera una prueba. Durante la cena, mi padre intentó hacer una broma. Algo sobre fútbol y la selección. Me reí. No porque tuviera gracia. Me reí para no llorar. Él me miró, satisfecho. No entendía nada. Esa noche esperé a que se fueran a dormir. Con cuidado,
Saqué el portátil que escondía en el doble fondo del armario. Lo había arreglado en secreto, usando piezas viejas y algo de dinero que me dio una vecina por ayudarla a limpiar su trastero. Entré en un foro de chicas desaparecidas. Encontré un hilo que me hizo temblar. Instituciones religiosas de reeducación femenina en la Comunidad Valenciana. No era la única. No estaba sola. Había decenas de chicas contando cosas que solo alguien que estuvo allí sabría. Leí una entrada. A las que sobrevivimos a Santa Purificación. No nos quebraron. Nos afilaron. Le contesté. Yo estuve ahí. Soy Clara. Estoy lista para hablar. No me respondió enseguida. Apagué la luz y me tumbé en la cama, con el portátil en el pecho, sintiendo su calor como un corazón latiendo. Horas después, a las 3 de la madrugada, un ping me despertó. Clara, yo también estuve ahí. Me llamo Lucía. Y tengo pruebas. Muchas. Me quedé mirando la pantalla, sin respirar. Pruebas. No estaba loca. Lo que me hicieron era real. Y ahora tenía a alguien más. Volví a escribir. Necesitamos exponerlos. Lucía respondió. Ya empecé. ¿Confías en mí? Dudé por un segundo, pero respondí. Sí. ¿Qué hago? Me envió un archivo. Vídeos, grabaciones, documentos internos, las voces, los gritos, los castigos. Todo estaba ahí. Cuando terminé de verlos, estaba temblando. Me dolía el estómago como si me hubieran golpeado de nuevo. Lucía escribió. Necesitamos a más chicas. No podemos hacerlo solas. Asentí para mí misma. Vale, susurré en la oscuridad. Vamos a incendiar este infierno. Y entonces, al día siguiente, en la entrada del instituto, vi a una chica nueva. Estaba sentada sola en el banco de piedra, con la mirada clavada en el suelo. La reconocí, no por la cara, por la forma de no moverse, por la forma de fingir que no existe. Era como mirarme en un espejo un año atrás. Me acerqué. ¿Te llamas Alba? Pregunté. Levantó la mirada con los ojos empañados. ¿Cómo lo sabes? Porque yo también estuve en Santa Purificación. Ella abrió los ojos como platos. Se puso pálida. ¿También te lo hicieron? Asentí. Pero no vamos a quedarnos calladas. Alba tragó saliva. ¿Tú también quieres que paguen? No solo quiero, voy a hacerlo. Y justo entonces, mi móvil vibró. Un mensaje de Lucía. Clara, tenemos un problema. Una de las chicas desapareció anoche y dejó una nota que menciona tu nombre. No recuerdo bien si fue el miedo o la adrenalina lo que me hizo saltar de la silla esa mañana. El mensaje de Lucía estaba todavía en mi móvil, brillando como una sirena de emergencia. Una de las chicas desapareció anoche y dejó una nota que menciona tu nombre. Me vestí a toda prisa y salí antes que mis padres despertaran. Caminé rápido, con el corazón latiendo como si cada paso fuera una cuenta regresiva. Cuando llegué al punto de encuentro con Lucía, una biblioteca antigua del barrio del Carmen, ya me esperaba en una de las mesas del fondo, con una capucha puesta y los ojos rojos de no dormir. Se llamaba Sofía, dijo sin saludarme. Estaba en el grupo desde hace 2 semanas. Aportó documentos escaneados, fotos, incluso una grabación de una celadora torturando a una chica. Me senté, tratando de calmar mi respiración. ¿Y qué pasó? Lucía deslizó una hoja hacia mí. Era una copia borrosa de la nota, escrita con prisa, temblorosa, con letras torcidas. Clara tenía razón, no se puede escapar. Si me encuentran muerta, no fue suicidio. Mi nombre, ahí, negro sobre blanco. Un peso se asentó en mi pecho. ¿Dónde fue encontrada? En las vías, cerca de la estación de Empalme. Aparentemente cayó o la empujaron. No se sabe. ¿Y la nota? La dejó escondida en el cajón de un profesor de ética del instituto. Era su tutor. Él nos contactó. Tragué saliva. Estaba demasiado cerca. ¿Y si vienen por mí ahora? Lucía me miró con firmeza. Por eso necesitamos hacerlo ya. Tengo un plan. Me explicó. Íbamos a lanzar una serie de publicaciones anónimas en redes sociales, cada una contando una historia diferente de una sobreviviente, pero de forma estructurada, visual, difícil de ignorar. Nombres ficticios, pero pruebas reales. Lo íbamos a llamar El silencio no es santo.
Acordamos lanzar el primer post esa misma noche. Cuando regresé a casa, mi madre estaba en la cocina, pelando zanahorias con una calma que me ponía los pelos de punta. Me miró con desconfianza. ¿Dónde estabas? Estudiando con una amiga, mentí. ¿Qué amiga? Alba. Es nueva. Me observó como un halcón. Pero al final, simplemente asintió. No te olvides de la cita con la psicóloga mañana. Ah, la psicóloga. Una señora que solo servía como informante de mi madre. Fingía ser imparcial, pero cada palabra que yo decía terminaba en los oídos de mamá. La cita no iba a ocurrir. Tenía otros planes. Esa noche, me encerré en mi cuarto, aseguré la puerta y ayudé a Lucía a montar el primer post. El título. Tenía 14 años cuando me obligaron a desnudarme frente a extraños. La historia era de una chica llamada Sara, aunque en realidad era la historia de todas. Subimos el post. En menos de una hora, tenía más de 20,000 visualizaciones y cientos de comentarios. Mujeres, hombres, madres, estudiantes. Todos indignados. El hashtag, pues el silencio no es santo, se volvió tendencia en toda España en menos de 5 horas. A las 2 de la madrugada, recibí una llamada de número desconocido. No contesté. Al segundo intento contesté. No dije nada. Una voz grave al otro lado dijo: «Deja de escarbar, Clara. No sabes lo que estás haciendo». Y colgó. No pude dormir. Ni siquiera lo intenté. Me quedé frente al ordenador toda la noche, mirando cómo el mundo empezaba a prestar atención. A la mañana siguiente, al llegar al instituto, me encontré con algo que me dejó helada. Alba no estaba. No había llegado. Nadie la había visto. Fui a su clase. Hablé con su profesora. ¿Alba? No se presentó hoy. Su madre llamó diciendo que estaba enferma. Pero yo sabía que algo no iba bien. Su móvil estaba apagado. Su cuenta de redes eliminada. Esa noche, otro mensaje de Lucía. Han borrado el primer post y intentaron entrar en mi casa. Mi estómago se retorció. Esto ya no era un juego, era una guerra. Y en medio del miedo, de las amenazas, de la oscuridad, supe que no podía parar. No ahora. Fui hasta el espejo. Me miré a los ojos, como no hacía desde hacía mucho tiempo, y me dije, si tengo que caer, que sea luchando, pero no voy a caer sola. Y al día siguiente, alguien tocó a mi puerta con desesperación. Era Alba. Tenía la cara llena de sangre y los ojos vacíos. «Clara», susurró. «Ellos saben todo». Cuando abrí la puerta y vi a Alba ahí, tambaleándose, con la cara ensangrentada y los ojos vacíos, sentí que el suelo se hundía bajo mis pies. Me quedé paralizada por un segundo, hasta que ella cayó en mis brazos. «Clara», dijo, apenas un susurro. Nos encontraron. Lo saben todo. La ayudé a entrar a escondidas. Mis padres aún no habían vuelto. Me temblaban las manos mientras la sentaba en el sofá del salón. Tenía marcas en los brazos, como si alguien la hubiese sujetado con fuerza, y un corte en la ceja derecha. «¿Qué pasó? ¿Quién te hizo esto?» Me esperaron cerca de casa. Eran 3. Uno me llamaba por mi nombre. Dijeron que me estaban vigilando desde hace tiempo. Querían saber qué sabía, si tenía pruebas. Intenté limpiar su herida mientras ella hablaba. No era profunda, pero sangraba mucho. Mis manos temblaban tanto que no podía sostener el algodón. ¿Reconociste a alguno? No. Iban con pasamontañas, pero uno tenía acento del norte. Vasco, creo. Y otro me llamó por el nombre del campo. Me detuve en seco. ¿Te dijo Santa Purificación? Alba asintió. Empezó a llorar, en silencio, como si las lágrimas cayeran solas, sin permiso. Me dijeron que si seguía en contacto contigo, acabaría como Sofía. La rabia me subió como fuego por la garganta. ¿Querían asustarnos? Pues que probaran el miedo ellas ahora. Llamé a Lucía de inmediato. Cuando escuchó la historia, no dudó. «Clara, esto ya no es solo un proyecto. Esto es una operación encubierta. Si nos descubren, nos hacen desaparecer. Entonces vamos a asegurarnos de que, si me desaparecen, el mundo sepa por qué». Lucía tenía algo más, algo grande. He conseguido acceso al servidor del campo. Hay una carpeta oculta con informes de comportamiento, evaluaciones médicas, vídeos de las terapias. ¿De verdad? Sí.
pero necesito ir en persona a recoger un disco duro. El problema es que está en Castellón, en la casa de una exdirectora que fue despedida y chantajeada. ¿Estás segura que podemos confiar en ella? Lucía dudó, lo suficiente como para arriesgarnos. Esa noche, Alba durmió en mi cuarto. O fingimos dormir. Las dos nos turnábamos para mirar la ventana, como si en cualquier momento fueran a aparecer. Mi madre no preguntó nada. Dijo que estaba contenta de que tuviera al menos una amiga decente. ¡Qué ironía! A las 3 de la mañana, Lucía me envió un mensaje. Mañana salgo hacia Castellón. ¿Vienes? No lo dudé. Vamos. Mentí a mis padres diciendo que tenía una actividad escolar. Me creyeron sin esfuerzo. Me dieron 20 euros y una barrita de cereales. Qué poca cosa cuando pensaba en todo lo que estaba en juego. Lucía nos recogió en la estación de tren. Conducía un coche pequeño, gris, que olía a humo y nervios. En el camino, nos explicó más. La exdirectora se llama Mercedes. Tiene 62 años. Se jubiló tras una depresión nerviosa, después de ver lo que le hacían a las niñas. ¿Y por qué guardó los archivos? Porque quiso denunciarlo, pero su propio marido era parte del consejo del campo. Le cerraron la boca. Cuando llegamos a su casa, en un barrio silencioso de las afueras, Mercedes nos recibió con un batín de flores y unas ojeras que parecían tatuadas. No deberían haber venido, fue lo primero que dijo. Si alguien nos sigue, estamos todas muertas. Pero nos dejó entrar. La casa estaba llena de crucifijos y fotos antiguas. Nos llevó a un sótano oscuro, lleno de polvo. Abrió una caja metálica y sacó un disco duro envuelto en papel de periódico. Aquí está, todo lo que guardé. Tienen listas de castigos, nombres, incluso facturas falsas. Y lo más importante, los pagos. ¿Pagos? Sí. Familias como la tuya, Clara. Pagaban para que sus hijas se enderezaran. El centro lavaba el dinero por medio de fundaciones. Me quedé en silencio. ¿Mis padres pagaron para romperme? De pronto, Mercedes se quedó helada. Había visto algo por la ventana. «¡Apagad las luces!». Nos metimos bajo la escalera. Un coche se detuvo frente a la casa. Voces, pisadas. Alguien intentó abrir la puerta trasera. «Nos han seguido», susurró Alba. «Estamos jodidas». Contuve la respiración. El corazón me martilleaba. Lucía agarró el disco y me lo pasó. «Si me pillan, corre». Pero en ese momento, sonó una alarma. El coche arrancó y se fue. «Fue un aviso», dijo Mercedes pálida. «No habrá una segunda oportunidad». Regresamos a Valencia al amanecer, con el disco en la mochila y la certeza de que la guerra había comenzado de verdad. Al llegar, encendí mi móvil. Un mensaje nuevo de un número oculto. «Bonita mochila. ¿Te gustó lo que encontraste dentro?» Ese mensaje, «Bonita mochila. ¿Te gustó lo que encontraste dentro?», me dejó helada. Me metí en el baño del instituto, cerré la puerta con chave e me sentí no chão, tentando controlar o enjoo. Meu estômago parecia encolher. E o suor escorria pelas minhas costas, mesmo com o frio do azulejo contra minha pele. Alguém sabia. E não era só uma ameaça vaga. Estavam nos vigiando de perto. Isso mudava tudo. Voltei para casa em silêncio, olhando para trás a cada esquina. A mochila com o disco parecia pesar toneladas. Assim que entrei, subi direto para o meu quarto. Tranquei a porta e tirei o HD de dentro da mochila, colocando-o num compartimento oculto dentro do forro da minha jaqueta antiga, escondida no fundo do armário. Não confiava mais nem nos meus móveis. Lucía me ligou à noite. «Clara, temos que digitalizar tudo. Não podemos guardar esse material só com a gente». Já pensei nisso, mas não dá para confiar em nuvens normais. Precisamos de alguém com experiência. Lucía ficou em silêncio por um segundo. «Conheço alguém. Se chama Ivan. É hacker ético, já trabalhou com denúncia de corrupção política. É confiável. Mas é homem». Pensei por um momento. Meu corpo reagiu antes da mente. Comecei a suar. Sentia o coração pulsando nas orelhas. Não sei se consigo. Não consigo nem olhar para eles. Ele é diferente, Clara. Se alguém pode fazer isso de forma segura, é ele. E tem mais. Mais o quê? Ivan foi irmão de uma das vítimas. A irmã dele morreu no campo há 3 anos. Oficialmente suicídio. Mas ele nunca acreditou nisso. Fiquei em silêncio. Era pessoal.
Como pra mim. Talvez isso mudasse algo. Talvez não. Tá, vamos encontrá-lo. Mas tem que ser em lugar público. Marcamos de nos ver numa cafeteria discreta em Ruzafa. Quando cheguei, ele já estava lá, sentado com um portátil e um olhar sério. Era alto, moreno, com barba por fazer e olhos escuros, atentos. Clara, disse, estendendo a mão sem tocar. Não vou encostar em você, só se você deixar. Aquilo, dito assim com tanto respeito, me desmontou por dentro. Assenti, sentando à sua frente, mantendo o casaco bem fechado. O que você sabe sobre Santa Purificação? O suficiente para saber que não é um centro de reeducação, e sim uma fábrica de tortura financiada por dinheiro público e doações privadas de conservadores fanáticos. O que vocês têm é dinamite. E você pode nos proteger? Se me derem 24 horas com o disco, monto um servidor anônimo, criptografado, com múltiplos backups em 3 países. Ninguém poderá deletar isso sem rastros. E se te encontrarem? Ele sorriu, um sorriso amargo. Eles já me encontraram antes. E ainda tô aqui. Saí da cafeteria me sentindo mais forte. Pela primeira vez, havia alguém do outro lado que não era a ameaça. Mas também me sentia mais vigiada que nunca. Naquela mesma noite, minha mãe apareceu no meu quarto, sem bater. Quem é esse rapaz com quem você almoçou hoje? Meu coração parou. Ninguém. Mentira. Te vi pela câmera do portão. Você o olhava como antes, com interesse. Mãe, eu não... Ela veio até mim. Me encarou. Sua expressão era dura, fria. Você está voltando aos velhos hábitos. Talvez precise de outro ajuste. Arregalei os olhos. Ela realmente estava considerando me mandar de volta. Por favor, mãe. Sussurrei, lutando contra o pânico. Eu estou só tentando ajudar uma amiga. Clara, você tem uma última chance. Ou se endireita de vez. Ou volta pra lá. Esperei ela sair do quarto e desabei. Mas algo dentro de mim também se acendeu. A antiga Clara teria suplicado. Essa nova faria ela se arrepender de cada palavra. Peguei meu celular. Mandei mensagem para Lucia. Vamos expor o nome da coordenadora. Hoje. Tem certeza? Sim. Hoje começa o inferno delas. Subimos a nova postagem. Nome completo da coordenadora, suas ligações políticas, as denúncias que abafaram, o depoimento anônimo de Mercedes. Em menos de 1 hora começou a se espalhar como pólvora. Jornais locais começaram a compartilhar. Uma rádio de Madrid ligou pedindo entrevista. As redes explodiram com o Justiça para las Chicas. Mas então, recebi uma notificação do meu e-mail antigo. Assunto: Conocemos tus pasos. Anexo: uma foto minha, dormindo, na minha cama. Ver essa foto cambiou algo em mim. Não fui el susto, não foi la rabia, foi la certeza de que si podían entrar a mi habitación, si podían fotografiarme dormida. Entonces ya no era cuestión de cuándo me iban a atacar, sino cómo. Y yo no pensaba esperar a descubrirlo sentada. Pasé la noche en vela. Le dije a mis padres que estaba con fiebre para que no subieran. Coloqué una silla contra la puerta y me senté frente a ella con una navaja de cocina entre las manos. No me dormí ni un segundo. A la mañana siguiente, fui directa a casa de Lucía. Alba ya estaba allí, con un vendaje en la ceja y una mirada vacía. Como si cada día que pasaba se borrara un trozo más de ella. «Clara, ¿estás bien?», preguntó Lucía al verme entrar. Le enseñé la foto. «Me la mandaron anoche. Estaban dentro. Estaban en mi cuarto». Alba soltó un gemido. Como si algo dentro de ella se rompiera por segunda vez. «Ya no es solo presión», continué. «Es guerra psicológica. Quieren que nos volvamos locas antes de hacernos desaparecer». Lucía apretó los puños. «Pues van a tener que matarme de pie». Iván llegó 1 hora después. Venía con una mochila grande y una expresión que nunca había visto en él. Miedo contenido. «Tenemos que movernos. Ahora». «¿Qué pasó?», pregunté, poniéndome de pie. Intercepté una comunicación entre 2 funcionarios del campo. Están montando un operativo para desacreditar a las víctimas. Falsos informes médicos, antecedentes penales falsos, incluso amenazas de que algunas recuerdan mal los hechos. «Van a por nuestra credibilidad», dije. Iván asintió. «Y eso solo significa una cosa. Tienen miedo».
porque lo que tenemos es más fuerte de lo que pensábamos. Nos miramos los cuatro, Clara, Lucía, Alba e Iván. Cada uno con su historia, su dolor, su rabia. Éramos una manada rota, pero aún mordíamos. Esa tarde, Iván instaló un servidor temporal en un espacio de coworking abandonado, con conexiones encriptadas y acceso solo mediante claves únicas. Aquí estarán seguros los archivos, pero no por mucho. Necesitamos hacerlos públicos, todos, sin filtros. ¿Y la repercusión legal?, preguntó Alba. De eso me encargo yo, dijo Lucía. Tengo una amiga que trabaja en un bufete feminista en Barcelona. Están esperando nuestra señal. Acordamos lanzar una serie documental en formato web, dividida en 7 partes. Cada parte contaría la historia de una víctima diferente, con documentos, grabaciones y testimonios reales. El nombre. El silencio no es santo. Las voces que volvieron. La noche antes del estreno volví a casa. Entré por la ventana del cuarto de lavado. Había dejado una llave escondida, por si acaso. Al abrir mi puerta, sentí un escalofrío. Todo estaba limpio, demasiado limpio. Mi diario había desaparecido. Revisé los cajones, las estanterías, hasta el fondo del colchón. Nada, ni una hoja. No había duda. Lo habían tomado. O mi madre, o alguien que entró. Me senté en el suelo. Respiré hondo. No lloré. No grité. Solo cerré los ojos y prometí. Me van a escuchar, una última vez. Y después, que arda todo. A las 9 en punto del día siguiente, subimos el primer episodio. Lo titulamos No era disciplina, era tortura. El video mostraba a una chica con la cara cubierta, relatando cómo la obligaban a orar desnuda durante horas, mientras le gritaban pura por fuera, sucia por dentro. Incluimos grabaciones de Mercedes, fragmentos de documentos, el rostro de la coordinadora y las pruebas de pagos realizados por varias familias, incluyendo, con tristeza, un extracto bancario firmado por mi propio padre. El impacto fue inmediato. Las redes sociales colapsaron. Medios internacionales lo compartieron. Feministas, periodistas, activistas. Todos, incluso una diputada de Madrid, exigió en directo la intervención del Ministerio de Igualdad. Mi móvil no paraba de vibrar. Llamadas, correos, solicitudes. Y en medio de todo eso, un mensaje de voz. Era de mi madre. Clara, ¿qué has hecho? ¿Estás loca? Están hablando de nosotros en la televisión. En la tele. Tu padre puede ir a la cárcel. Tú no sabes el daño que estás haciendo. Por favor, para ahora. Te lo suplico. Me quedé en silencio. Escuché su voz 1, 2, 3 veces. Hasta que dejé de oírla. Hasta que solo escuché mi propia respiración. Y entonces recibí una llamada desconocida. Contesté. ¿Clara García? ¿Quién habla? Soy la periodista Irene Balaguer, de El Diario. Necesito entrevistarte. Tengo algo importante sobre tu madre. Algo que puede cambiarlo todo. Cuando Irene Balaguer me llamó, mi primer instinto fue colgar. Ya no confiaba en nadie. Ni periodistas, ni activistas. Ni jueces. Todos parecían jugar en un tablero donde yo solo era una pieza más. Pero algo en su voz me hizo dudar. Era cálida, directa, como si supiera que me estaba ahogando. Clara, escúchame. Esto no es un reportaje más. Lo que tengo puede derrumbar todo el sistema detrás del campo. Pero necesito que vengas a verme. Y que vengas sola. Me cité con ella en una cafetería en el barrio de Benimaclet. Llegué con la capucha puesta, gafas oscuras, y la sensación de estar caminando hacia un abismo. Irene estaba en una mesa apartada, con una carpeta gruesa y el rostro serio. Nada de maquillaje, el pelo recogido, y una mirada que no evitaba la mía. Gracias por venir, Clara. No estoy aquí para ser famosa, solo quiero justicia. Y por eso mismo estás aquí, me dijo señalando la carpeta. Lo que hay en estos papeles te va a doler, pero también te va a liberar. La abrí. Había documentos, correos impresos, fotografías antiguas. Reconocí a la directora del campo, a Mercedes, y luego vi algo que me dejó sin aire. Una foto de mi madre. No era reciente, estaba en blanco y negro, más joven, de pie junto a un grupo de mujeres frente a un edificio, el edificio del campo.
¿Qué es esto? Tu madre no solo conocía el campo, trabajó allí durante años como instructora. Ayudó a fundarlo. No puede ser. Ella dijo que era la primera vez, que no sabía nada. Mintió Clara. Mira esto, me pasó un correo. Era de hacía 17 años. Firmado por mi madre, solicitando una reeducación temprana para niñas de entre 7 y 12 años. Justificaba el uso de métodos sensoriales extremos como parte del proceso de corrección. Ella no solo sabía, ella era parte de los que decidían. Me sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Todo el rencor, el miedo, la culpa, ahora era fuego, fuego puro. Había sufrido, suplicado, vomitado sangre, por una mentira construida por mi propia madre. Irene me tocó el brazo con cuidado. Sé que esto es mucho, pero necesitaba que lo supieras, y también que decidieras si quieres hacerlo público. Esto te destruirá a ti, pero la arruinará a ella para siempre. Me fui sin responder. Caminé hasta el río Turia. Me senté en un banco y miré la ciudad apagarse poco a poco. Pensé en Alba, en Lucía, en Sofía. Pensé en las niñas que no volverían, y pensé en mí. Esa noche volví a casa. Mi madre estaba en la cocina, como siempre, pelando patatas. ¿Dónde estuviste? Con una periodista. Me enseñó unas fotos viejas, una en la que salías tú. Ella se quedó inmóvil. No sabes de lo que estás hablando. No, pero tú sí. Me miró con una expresión que no le conocía. No miedo, ni siquiera arrepentimiento, desprecio. Te di una vida. Te salvé de convertirte en una cualquiera. Tú me rompiste. Me traicionaste. Ella se rió. Una risa vacía. Las niñas no saben lo que es bueno para ellas. Me acerqué. Lenta, firme. Yo sí. Y ahora lo sabrá todo el mundo. Le lancé los papeles en la cara. Y me fui. Esa misma noche, con ayuda de Irene, lanzamos el segundo episodio de la serie. Esta vez, con nombres reales, incluyendo el de mi madre. El impacto fue brutal. La policía abrió una investigación. Una diputada pidió medidas urgentes. La iglesia se quedó en silencio. Mi madre desapareció. Ni rastro. Mi padre se negó a hablar. Solo me dejó una carta en el buzón. No puedo defender lo indefendible, perdóname. Pero no había más espacio para el perdón. Esa misma semana, Lucía fue atacada. Le rompieron el brazo. Dejaron un mensaje con sangre en su puerta. Tú serás la próxima, Clara. Y al día siguiente, alguien incendió la casa de Mercedes. El humo de la casa de Mercedes se veía desde el otro lado de Valencia. Yo estaba en el tranvía cuando lo vi. Unas llamas tímidas al principio, que luego se alzaron como lenguas devorando recuerdos. Me bajé corriendo en la parada más cercana y fui como una loca hasta su calle. Había policía, bomberos, una ambulancia. La escena olía a plástico quemado y a miedo. Entre la multitud vi a Mercedes, envuelta en una manta térmica, con los ojos vacíos. La estaban subiendo a la ambulancia. Corrí hacia ella. «¡Mercedes! ¡Estoy aquí!». Ella me miró como si no me reconociera, pero luego sus labios se movieron. «¿Están dispuestos a todo?». Antes de que pudiera decir más, la cerraron dentro de la ambulancia. Iván me agarró del brazo. No lo había visto llegar. «Tenemos que irnos, ahora». ¿Fue provocado? Él no respondió. Me bastó su silencio para saber que sí. Nos refugiamos en una pequeña oficina de abogados en el centro, uno de los pocos lugares que aún considerábamos seguros. Lucía estaba allí, con el brazo en cabestrillo y el rostro más pálido que nunca. Alba temblaba en una esquina, abrazando sus rodillas. «Esto ya no es una denuncia, es una guerra declarada», dijo Lucía. Me senté frente a ella. «Tenemos que hacer algo más. Algo que no puedan enterrar con fuego». Iván abrió su portátil. «Tengo los datos de los donantes del campo, empresarios, políticos, jueces. Algunos están activos todavía, otros tienen poder incluso ahora. ¿Y qué propones? ¿Exponerlos a todos?». Él me miró. «Sí, pero no de golpe. Vamos uno por uno. Como fichas de dominó. Caerán, y cuando lo hagan, se arrastrarán entre ellos». Asentí. Por primera vez, tenía una estrategia. No solo furia. Durante los días siguientes, lanzamos el tercer y cuarto episodio de la serie documental. Historias de niñas que hoy eran mujeres rotas, pero vivas.
Mujeres que habían sobrevivido a todo tipo de atrocidades. Aislamiento extremo, sesiones de purificación con hielo, electroshocks camuflados como tratamientos psicológicos. Cada episodio iba acompañado de documentos, nombres, cargos, fechas. Las redes sociales ya no eran solo un canal, eran trincheras. El país estalló. Protestas frente a iglesias. Colectivos feministas llenando las calles con pancartas. Jueces presionados. Políticos en pánico. Y entonces, la muerte de Mercedes. No sobrevivió al incendio. Dicen que fue por inhalación de humo. Yo no lo creo. La quemaron para silenciarla. Y esa muerte cambió algo dentro de mí. Fue el funeral más silencioso al que asistí. Éramos 6 personas. 6. Para una mujer que tuvo el valor de guardar pruebas durante 20 años. Me senté en la última fila, sin hablar, sin llorar. Al salir, me quedé sola. Vi el cielo cubierto, gris, como si supiera lo que venía. Y lo supe. No podía seguir corriendo. No podía seguir escondiéndome. Era hora de mirar a los ojos a mis fantasmas. Llamé a la escuela. Quiero hacer una presentación. Pública. En el auditorio. Sobre violencia institucional. La directora dudó. Pero al ver el éxito mediático del proyecto, aceptó. Con condiciones, sin nombres, sin acusaciones directas. Le dije que sí. Mentí. El día llegó. Me puse una camisa blanca, el pelo recogido y una pulsera de tela que Mercedes me había dado. Entré al auditorio con las piernas temblando y la boca seca. El lugar estaba lleno. Profesores, padres, alumnos, incluso periodistas. Mi padre estaba en la última fila. No había vuelto a casa desde que la serie salió. No me miró. Subí al escenario. Encendí el micrófono. Mi nombre es Clara García. Y durante más de un año fui víctima de un centro de reeducación que operaba bajo la fachada de disciplina cristiana. Un centro donde las niñas éramos golpeadas, humilladas y torturadas. Un centro donde me convirtieron en un fantasma. La sala quedó muda. Hoy rompo el silencio, no solo por mí, sino por Sofía, por Lucía, por Mercedes y por todas las que aún no pueden hablar. Mostré imágenes, grabaciones, documentos. Y por último, la foto de mi madre con el resto del personal del campo. Hubo un murmullo, luego silencio, luego gritos. La directora intentó cortar el micrófono. No pudo. Salí del auditorio con el corazón latiendo en el pecho como una bomba. Y entonces, me esperaba en la puerta. Mi madre. ¿Qué hiciste?, me dijo entre dientes, los ojos llenos de odio. Lo que tú nunca tuviste el valor de hacer. Acabas de destruirnos. La miré con una frialdad que me sorprendió. Solo estoy empezando. Y antes de que pudiera decir más, llegaron 2 policías. La tomaron del brazo. Señora García, queda usted detenida por complicidad en delitos de abuso institucional y encubrimiento. La vi irse entre flashes de cámaras. No lloré. Y esa misma noche, recibí una carta. No por email, por debajo de la puerta, sin remitente, sin nombre. Solo 3 palabras. Ella no era la peor. La carta me quemaba en las manos. Ella no era la peor. La leí tantas veces que la tinta comenzó a desdibujarse en los bordes. El papel era grueso, amarillento, como sacado de una vieja máquina de escribir. No había firma, ni pistas, ni siquiera una mancha de huella. Solo esas 5 palabras, como un susurro desde el abismo. Me senté en la cama, las luces apagadas, sintiendo el peso de esa frase. ¿Quién, entonces? Mi madre había sido una verduga. Eso ya no era una sospecha, era un hecho. Pero alguien había sido peor, más cruel, más escondido, más poderoso. Llamé a Lucía, no contestó. Llamé a Iván, nada. Alba me respondió, medio dormida, con voz rota. ¿Qué pasa? Recibí una nota. Dice que mi madre no era la peor. ¿Tú sabes algo? Hubo un silencio, larguísimo. Clara, hay algo que no te conté. Mi cuerpo se tensó. ¿Qué? Hace meses, cuando empezamos a buscar datos del campo, me contactó un hombre. Nunca me dio su nombre. Pero decía saber todo. Me dio acceso a varios archivos, incluido uno con tu nombre. Yo no sabía si debía decírtelo. ¿Qué archivos? Una lista de niñas seleccionadas.
Sujetos de interés. Decía que algunas eran tratadas peor que otras, que les hacían experimentos psicológicos. Condicionamiento extremo. Tú estabas entre las marcadas, con un número. Mi cabeza giraba. ¿Un número? Sí, tenías uno asignado. SCP-016. Solo lo usaban para las que consideraban altamente influenciables. Mi estómago se encogió. ¿Y quién asignaba esos números? Clara. Era un hombre, un supervisor. El mismo que entrenó a las monitoras. Tu madre respondía a él, no al revés. Sentí que el aire desaparecía. ¿Sabes cómo se llama? Solo su apodo. Lo llamaban el Prior. Corté la llamada. Me quedé en silencio. El Prior. Un título religioso. No un nombre. Un rol. Alguien que aún no habíamos tocado. Fui directa a casa de Iván. Cuando abrí la puerta con la llave que me había dado semanas atrás, lo encontré frente a su ordenador, pálido, temblando. Clara, tenías razón. ¿Sobre qué? Giró la pantalla. Un correo recién interceptado. Provenía de un servidor en Suiza, cifrado. Pero Iván había logrado romper el código. El correo decía: iniciar plan de neutralización. La fuente principal está descontrolada. SCP-016 debe ser silenciada antes de la audiencia judicial. Mi nombre. De nuevo. Nos están vigilando desde fuera del país. Esto no es solo una red local. Es una organización. Internacional. El campo era solo una sede. Me senté, sin aliento. ¿Y qué hacemos? Iván tragó saliva. Te escondes. Ahora. ¿Qué? Clara, te están cazando. Esto ya no es mediático. Es operativo. Tienen recursos, contactos, poder, y saben que tú puedes derrumbarlos. No pienso huir, dije. Entonces mueres, y si mueres tú, morimos todos. Lucía llegó poco después. Tenía el rostro lleno de rabia y las manos con tinta de imprenta. Me intentaron interceptar en la imprenta. El episodio 6 no salió. ¿Cómo que no salió? Quemaron todos los discos. El que tenía los testimonios de las chicas más jóvenes. Las más vulnerables. Quieren borrar el pasado. Nos miramos los tres. Alba nos mandó un mensaje de voz. Estaba llorando. Acaban de entrar en mi casa. Me encerré en el baño. Me buscan a mí. Creo que saben que tengo el segundo pendrive. Iván activó el rastreador que le había instalado. La señal parpadeaba. Luego se apagó. La desconectaron, dijo. Lucía sacó un mapa y lo extendió sobre la mesa. Marcó todos los puntos, donde vivían las víctimas, los sitios de grabación, las sedes religiosas. Había un patrón, un triángulo entre Valencia, Castellón y Teruel. Clara, ¿te suena este lugar? Preguntó, señalando una zona montañosa cerca de Rubielos de Mora. Sí, dije sin pensar. Ahí nos llevaban cuando alguien fallaba. Era como un retiro, o eso decían. Iván me miró. Entonces ahí está el Prior. La tensión se podía cortar con cuchillo. Ya no era una suposición, era una dirección, un objetivo. Un monstruo con nombre y terreno. ¿Vamos a por él? Pregunté. Nadie respondió, pero todos sabíamos que sí. Esa noche, mientras preparábamos las mochilas, recibí un correo anónimo. Era un video, una grabación en una sala oscura, una figura encapuchada. Su voz, distorsionada, dijo: si vienes, mueres. Si hablas, desapareces. Pero si te callas, vivirás. ¿Cuál eliges? SCP-016. La noche antes de ir a Rubielos de Mora no dormí. Me tumbé en la cama con los ojos abiertos, escuchando el silencio, sintiendo cómo cada segundo se deshacía dentro de mí como un copo de nieve bajo una llama. La voz del video todavía me zumbaba en los oídos. Si vienes, mueres. Pero ya no se trataba de vivir. Se trataba de acabarlo. De no dejar a ninguna niña más bajo sus garras. Nos encontramos al amanecer en una gasolinera abandonada. Lucía llevaba un chaleco lleno de bolsillos. Iván, una mochila con 3 discos duros de seguridad. Yo solo llevaba mi diario. Lo había vuelto a escribir desde cero. Cada página con tinta nueva, con la mano temblorosa pero firme. Alba no vino. Había desaparecido del radar después de la invasión en su casa. El teléfono apagado, las redes sociales cerradas. Solo dejó una nota digital. Si no vuelvo,
que al menos alguien regrese por mí. La carretera hasta Rubielos de Mora era estrecha, flanqueada por árboles que parecían cuchillas. El cielo estaba gris, como si supiera lo que íbamos a hacer. Cuando llegamos, aparcamos lejos. Caminamos por una senda entre la maleza hasta ver el edificio. Antiguo, de piedra, con una cruz de hierro oxidado en lo alto, sin cámaras visibles, sin ventanas abiertas. Silencio absoluto. Nos acercamos por la parte trasera. Iván encontró una entrada semioculta, una escotilla de mantenimiento. ¿Estás segura?, me preguntó. Asentí. Entramos. Por dentro, el lugar era un laberinto de pasillos estrechos y húmedos. Todo olía a moho, a encierro, a memorias podridas. Las paredes estaban cubiertas de frases religiosas, algunas escritas con sangre seca. Purificación es redención. El cuerpo se somete, el alma se eleva. Avanzamos en silencio, Lucía con la linterna, Iván rastreando señales, hasta que llegamos a una sala, una habitación circular con bancos de piedra, como un teatro antiguo, y en el centro, una figura sentada. El prior. Llevaba una túnica gris, el rostro cubierto por una capucha. En sus manos, un rosario de metal. No se movió. No habló. Iván se adelantó. Esto se acabó. Tenemos pruebas. Sabemos lo que hiciste. La figura alzó la cabeza. Sus ojos, aunque oscuros, brillaban con una intensidad antinatural. ¿Pruebas? ¿De qué? ¿De curar a quienes iban camino a la perdición? Tú las torturabas, dije yo, por fin. Mi voz no temblaba. Me torturaste a mí. Te salvé, respondió, con voz rasposa. Tú eras especial, Clara. El experimento más puro. Lo superaste todo. Estás viva, fuerte. Mira lo que has logrado. Sentí náuseas. Sobrevivir no es prueba de que algo funcione. Es prueba de que algo no me mató. Eras como un ángel caído, pero yo te elevé. Di un paso más. ¿Y Sofía? ¿La elevaste también? ¿Y Mercedes? ¿Y las docenas que no salieron? El prior se puso de pie, alto, inmenso. Esas eran débiles. Saqué el móvil. Empecé a grabar. ¿Puedes repetir eso? Todo lo que hicimos fue con el respaldo de padres, jueces, políticos. Tú no luchas contra mí. Luchas contra la base de esta sociedad podrida. Y ellos no dejarán que ganes. En ese momento, Lucía gritó. ¡Clara! ¡Atrás! Me giré justo a tiempo para ver a dos hombres armados entrar por la puerta. Lucía sacó un gas pimienta casero y se lo lanzó a la cara a uno. Iván empujó al otro con todas sus fuerzas. Yo corrí. Corrí como nunca. Por los pasillos, por los túneles, por la escotilla. Salí al bosque, jadeando, con la grabación aún en la mano. Minutos después, Iván y Lucía me alcanzaron. Ella sangraba del brazo. Él tenía un corte en la ceja. No dijimos nada. No hacía falta. Sabíamos que lo teníamos. Subimos al coche y arrancamos. A media hora del lugar, Lucía habló por primera vez. ¿Lo grabaste? Asentí. Le mostré el video. Perfecto. Porque ahora vamos a transmitirlo en directo. Esa noche hackeamos una señal de televisión. Durante 3 minutos, cada canal de noticias mostró el rostro del prior, su voz, sus palabras. Fue como encender una hoguera en un campo seco. Las denuncias se dispararon, los medios se volvieron locos. Hubo redadas, dimisiones, gritos, pero el prior había desaparecido. Y 3 días después, llegó una caja a mi casa. Dentro, una única nota. Aún faltan piezas. Y al fondo, una foto. Alba, con los ojos abiertos y vacíos. La caja con la foto de Alba fue la última bala que dispararon. No hubo palabras en mí para describir lo que sentí al verla. Sus ojos abiertos, vacíos, fijos en algo que ya no estaba. El cuerpo rígido, la piel pálida. No parecía dormida, no parecía viva, parecía detenida en un punto donde la esperanza dejó de existir. La foto iba acompañada de otra cosa, un mechón de su pelo. Lucía lloró al verla. Iván golpeó la pared. Yo no hice nada. Me quedé mirando en silencio, como si mi alma se hubiese ido junto a ella. Y entonces supe, ya no podía salvar a todas, pero aún podía hacer que cada uno de los que permitió esto pagara. Una semana después, el documental El silencio no es santo
fue proyectado en una plaza pública de Valencia. Más de 1000 personas se reunieron, bajo el cielo estrellado, para escuchar nuestras voces. La voz de Sofía, de Mercedes, de Alba y la mía. Hablamos de miedo, de dolor, de cuerpos rotos, de mentes partidas, pero también de resistencia, de memoria, de fuego. Los responsables empezaron a caer como fichas de dominó. ¿Qué pasó con cada uno? Mi madre, Silvia García, fue condenada a 6 años de prisión por abuso institucional, coacción y encubrimiento. En el juicio no derramó una lágrima. Solo me miró una vez. Me dijo: «A veces, para moldear algo bello, hay que romperlo primero». Yo le respondí: «Tú no rompiste a una niña. Creaste a una tormenta». Mi padre se suicidó una semana después de la condena. Encontraron una nota. Lo supe todo. Nunca la defendí. Soy peor que ella. Lo lloré. Por lo que fue. Por lo que no tuvo el valor de ser. El prior, cuyo verdadero nombre era Domingo Alzaga, fue capturado en la frontera con Francia. Había intentado huir disfrazado de misionero. Lo juzgaron en secreto, por órdenes superiores. Pero antes del veredicto, fue encontrado muerto en su celda, sobredosis de sedantes. No dejó carta, solo una frase escrita en la pared: «El fuego purifica». Lucía sobrevivió. Se convirtió en portavoz de una Asociación Nacional de Supervivientes de Abuso Institucional. Viaja por todo el país, da charlas, lucha, y sonríe como si nunca le hubiesen arrebatado nada. Pero a veces, cuando piensa que no la miro, llora en silencio. Iván desapareció. Me dejó un pendrive y una carta. En la carta decía: «A veces, la justicia necesita desaparecer para sobrevivir. Pero si alguna vez me necesitas, solo pulsa ESC 3 veces». Nunca volví a saber de él. Pero cada vez que enciendo un ordenador, me acuerdo. Alba fue enterrada junto a Mercedes. Su familia no reclamó el cuerpo. Dijeron que era una vergüenza. Yo estuve allí. Le llevé flores y una carta. Perdóname por no llegar a tiempo, pero gracias por enseñarme que la rabia también puede ser luz. ¿Y yo? Hoy tengo 21 años. Estudio psicología. Escribo un libro. No salgo mucho. Me cuesta aún mirar a los hombres. Pero ya no tiemblo. Sigo teniendo pesadillas. Algunas noches despierto sudando, gritando, con el corazón a 1000. Pero ya no me escondo. Porque el miedo ya no me define. Ya no soy SCP-016. Soy Clara García. Y si estás leyendo esto, si alguna vez alguien intentó apagar tu voz, recuerda: el silencio nunca más será santo.